Mis padres eran de pueblo y emigraron a la ciudad pues, a formarse, a estudiar, empezaron sus primeros trabajos allí y se quedaron allí como tantas personas. Pero sí es verdad que mis padres, los dos, pues son ingenieros agrónomos, mi abuelo era ganadero, entonces era un mundo que a mí siempre me parecía mágico y súper atractivo. Y bueno, casi desde que tengo recuerdo, pues quería ser veterinaria de campo. Yo he nacido en Jarandilla, criada en Jarandilla, con lo cual toda mi infancia la he pasado aquí. Y bueno, pues recuerdo el pueblo cuando no estaba asfaltada las calles, eran rollos de la garganta y bueno, pues un pueblo, ¿no? Mi familia proviene de Villanueva de la Vera, donde tengo actualmente un lazo muy potente también. No vivo aquí porque trabajo aquí al lado, en el Valle del Ambroz. Pero bueno, digamos que mi sitio y un poco mi identidad está sujeta a estos campos, a estos entornos, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando era pequeña, pues jugar en la sierra, en la montaña. En la montaña, pues tener nuestra tienda de campaña, subirnos a los árboles, jugar al escondite en el campo. Yo de niña no es que haya sido la típica niña. Yo al cole iba con botas de monte y jugábamos al fútbol con botas de monte. Después sí que cuando he sido adolescente me marché a estudiar fuera, porque aquí no había instituto. Después de la primaria no hay instituto aquí en el Valle, entonces tenemos que bajar a Logroño internos, o yo que me fui a vivir con mi hermana a un piso con 11 años. Pues fíjate, yo cuando me fui a estudiar fuera, la idea del pueblo era como que sentí un poco de rechazo, porque claro, para mí se me abrió un mundo de pues, estar en una ciudad, estar con mis amigos, en una residencia. El momento yo creo que clave para que los jóvenes ya se queden en Logroño es el momento en el que vas al instituto o a bachiller o decides ya pues hacer una carrera. Entonces ya es más difícil el volver, si ya has perdido esa conexión. Yo recuerdo cuando era adolescente que lo que quería era irme de aquí. ¿Qué pinto yo aquí en este pueblo si tengo un montón de posibilidades y cosas que hacer? Pues eso, en una gran ciudad pero luego a medida que van pasando los años y una madura, te haces más mayor y buscas otras cosas, ¿no? Eso lo tienes cuando eres joven, pero ahora que soy joven, pero un poquito menos, pues busco la tranquilidad de mi casa, de mi pueblo, del monte, de la garganta, el poder salir a la hora que me da la gana sin, no sé, sin ningún miedo ni nada de eso, ¿no? Y bueno, pues yo creo que eso es un punto a favor de la vida en un pueblo, la tranquilidad, la conexión con una misma. Me llamo Carmen Quintanilla, nací en Badajoz, capital, y estoy desde hace 10 años en Bodonal de la Sierra, desarrollando un proyecto que se llama Mamá Cabra y que comenzó como proyecto de campo, en el que trabajamos con ganadería, agricultura y gestión forestal. Y desde hace unos 5 años aproximadamente estamos también transformando la leche de nuestras cabras en quesos. Pues los beneficios que tiene vivir en un pueblo, digamos que habría como que separar, ¿no? Por una parte es, como hablábamos antes, el tener más tiempo para hacer cosas que realmente te interesan, te gustan. Luego a la hora de la salud mental, creo que estar en contacto con la naturaleza hace que tengas menos ansiedad, menos estrés, tu vida sea más relajada, más, no sé, pues más coherente con nuestros ritmos, ¿no? Con la vida, de verdad. Y bueno, pues aquí es diferente. Aquí es verdad que tú estás haciendo una mudanza y te sobran las manos para mover muebles
o necesitas un coche y enseguida cualquiera te puede prestar un coche. Es bonito. Las relaciones en los pueblos pues tienen el hándicap de que no existe el anonimato, pero que también es verdad que a la vez pues es un punto fuerte. Por ejemplo, aquí en el pueblo hay una mujer mayor que cuando nieva pues no sale a por el pan pues por si se cae y demás, el panadero se lo lleva a casa. También nos trae el farmacéutico las medicinas a cada uno a su casa. El vivir en un pueblo, perdón, en cuanto a los niños se traduce en mucha más libertad a la hora de andar por la calle y de irse a bañar a la garganta y de estar todo el día fuera de casa. Una amiga me decía, cuando me vine al pueblo, me decía una amiga, pero Elena, ¿y tú no te sientes sola en el pueblo? Y yo decía, digo, pero si es que, digo, yo como realmente me sentía sola, era en la ciudad. Tú sales, entras, la gente va seria, nadie te mira, nadie te... Y en un pueblo no, en un pueblo te vas a sentir siempre acompañado, ¿no? Se ven muchas veces noticias en Madrid, en otras ciudades, de aparece fallecido al cabo de no sé cuántas semanas. Eso en un pueblo no es inconcebible. No, esa unión, esa red, eso es calidad de vida. Me llamo Ruth Vicente, soy cocinera y dueña del restaurante Al Norte en Jarandilla de la Vera. La apuesta fue salirnos de la cocina muy tradicional de la zona, que me parece estupendo, me encanta la cocina tradicional, es la que yo he conocido por mi casa, por otros restaurantes del pueblo y de la zona, pero quería darle un toque un poquito más personal, ¿no? Y un poco ponerle ciertos ingredientes que mis jefes anteriores me habían dado la posibilidad de poder conocer y utilizar y disfrutar. Y antes, pues la vida era muchísimo más dura. Pues mis padres, mi madre con 11 años, pues subía hasta Torre, a otro pueblo, con un burro montada pues para llevar el correo, para ayudarles a sus padres, para mil cosas. Y ahora, desde luego que no tiene nada que ver. La calidad de vida es muchísimo mayor. Ahora tenemos carreteras, tenemos un coche que podemos ir a cualquier sitio y ellos no lo tenían. Y no estoy hablando de hace tantísimos años, sino pues cuando mis padres eran jóvenes. Bueno, imágenes, pues las calles pues eran de tierra. Yo corría en la plaza del pueblo, en la plaza de la Fragua. Yo cuando bajaba a la carretera bajaba por un terrero de tierra que cuando había nieve pues te caías si no tenías cuidado, y ahora pues está empedrado. Tenemos muchas más cosas, desde luego que ha cambiado. Tiene que haber muchísimos cambios más porque estamos avanzando, tiene que crecer el pueblo y no ir a menos, o por lo menos que se frene, y puede mejorar mucho más, pero la calidad de vida de antes, de huir de aquí, no tiene nada que ver con la de ahora. Y es verdad que luego casi todos los medios audiovisuales se centran más pues o bien en la familia burguesa súper urbanita, por supuesto, los barrios chungos urbanos, y cuando tratamos de los temas más rurales vamos siempre a la miseria, a los problemas entre familias, del INDES, a la relación entre el señorito y el trabajador, el operario, que bueno, que es algo de una desigualdad que universalmente no es la realidad de los pueblos. En los pueblos, y más hoy en día en que llevamos muchos años ya de democracia, de educación, de
de que las escuelas están en los pueblos, los chavales salen fuera, estudian, son chavales, ¿sabes? Que cuando vuelven al pueblo aportan un mogollón de conocimiento y de aire fresco. Eso no está reflejado en ningún sitio. Las representaciones en los medios y en las películas han sido una auténtica destrucción de la ruralidad. Partiendo de que vivimos en un mundo desruralizado, es consecuencia o es resultado de muchas cosas, como por ejemplo esto, ¿no? Al final siempre en las películas estaba el amo y estaba el esclavo, por así decirlo, ¿no? El obrero, el que pringaba, el que solucionaba todo, pero se le estigmatizaba que no sabía leer, no sabía escribir, que no sabía hacer la O con un canuto, ¿no? Que siempre se dice. Pero claro, por supuesto, la forma en la que se les vestía, ¿no? Desarapadas y desarapados, con la ropa rota, poniéndole como mucho valor a todo lo externo, ¿no? A esa estética que se debe cumplir para parecer que eres una persona correcta y muy, ¿no? En tu sitio. Entonces creo que, por supuesto, o sea, yo aún no he visto un anuncio que muestre la ruralidad tal y como yo la vivo, ¿no? Otra idea que tienen la gente de los pueblos o la gente mayor de tener dinero para pagarles a sus hijos unos estudios para que se vayan de allí. Por ese complejo de que ellos han tenido y que nos vamos transmitiendo unos a otros para que te vayas de aquí, para que escapes, como si esto fuera una cárcel, y tenemos que romper, yo creo que con eso. Soy Rebeca Sáenz, de Jalón de Cameros, un pueblo de La Rioja. Mi familia es ganadera y siempre hay algo, pues cuando no es un saneamiento, hay que hacer papeles, hay que hacer recuento, o ha pasado cualquier cosa, algún animal, entonces siempre hay que hacer algo. Y luego más pues con el tema burocrático que hay detrás, pues porque también es otro problema importante en los ganaderos, que la gente ya, los que quedan son más mayores, entonces han vivido la transición entre, pues antes tú tenías tus ovejas y ya tenías tus ovejas, te daban tus corderos, los vendías, mal, bien, bueno, se iba tirando, pero ahora hay otro trabajo, además de ganadero, que es todo el papeleo que tienen que hacer y que, pues eso, normas que se van añadiendo, que para eso sí que les ayudo y es importante porque es abrumador la cantidad de burocracia que hay detrás. Yo creo que las estadísticas no mienten. Las mujeres nos vamos más y nos vamos antes del mundo rural. Según eso hay un cambio de perspectiva total, ¿no? Antes eran los hombres quienes salían de los pueblos a trabajar a las grandes ciudades y las mujeres se quedaban al cuidado de la casa, de los hijos y demás. Son más las mujeres que se han ido que los hombres, porque lógicamente digamos que las mujeres están empezando a incorporarse o hemos empezado a incorporarnos al sistema productivo, ¿no? Hemos empezado a luchar por compartir los cuidados, aunque no se da en la mayoría de los casos, pero claro, la incorporación de la mujer al trabajo productivo, al trabajo remunerado, supone tener que ir a los lugares donde digamos hay más posibilidades, por tanto son las mujeres, por supuesto, las que más se han ido. El sector primario está bastante restringido a los chicos, a los hombres. Entonces, pues las mujeres aquí pues tienen, como asalariadas, tienen poca oportunidad, pues el cuidado de los mayores o de los niños y tareas de limpieza es el nicho que ocupamos. Algo de servicios, pero poca cosa. Entonces, pues es verdad que ese es un hándicap para encontrar un empleo. Creo que se debe a una mayor libertad de movimiento y no solamente de movimiento, sino una
un querer y poder hacer lo que nos apetece en algún momento dado o buscarnos ese trabajo fuera de los pueblos, ¿no? Y que no estamos obligadas a quedar en el pueblo al cuidado de nuestros retoños. Es cierto que, sin querer culpar a nadie, todo está pensado para que lo pueda manejar un hombre. Es decir, los sacos de semillas, de grano, de tal, 40 kilos. O sea, hubo una normativa hace unas décadas que prohibía, pues antes eran de 50 y entonces era poco ergonómico, entonces eran 40. 40 sí, 40, un chaval de 75 kilos pues coge un saco de 40 kilos. Pero claro, una persona como yo, que pesa 50 kilos, o como casi todas las chicas, pues imposible que cojas, pues sí, puedes coger uno, pero no puedes coger 20. Entonces, son barreras que realmente son salvables. Yo llevo ya 10 años dedicándome al trabajo del campo y con un carro con ruedas y un silo donde me echan todo el grano, pues puedo manejarlo. Pero sí es verdad que te tienes que inventar un poquillo los sistemas de mecánica, ya a menudo súper sencillos y súper primitivos, para poder manejarlo. Pero no tiene por qué no hacerse el trabajo por una chica. Es verdad que luego también está el problema social. O sea, no choca que una chica se dedique al campo. No lo tenemos metido a sangre por la inercia cultural, sino todo lo contrario. Soy una mujer de 28 años que ha crecido en un pensamiento divergente o diferente al preestablecido, con confianza en mí misma, y por ejemplo me veta mucho que si yo quiero optar a hacer un trabajo predominantemente masculino o primordialmente masculino, como podría ser podar árboles o mantener un huerto o no sé, cualquier otro trabajo que tenemos como idealizado, una obra, ser mecánica, o sea, eso en los pueblos es como un rechazo, un veto, ¿no?, para hacer ciertas cosas y ocuparnos de ello. Todos los clichés de niña no los he tenido. Yo, no sé, me considero pues como una persona normal, igual que un chico. Sí que es verdad que soy forestal y mi hermano también lo es, y la percepción no es la misma, sobre todo pues quizás en el mundo mío, en el mundo de los incendios. Un chico que va a un incendio es un valiente, una chica que va a un incendio ¿pero cómo va? ¿Le va a pasar algo? Y no creo que sea así, pero sí que es verdad que existe, que todo eso existe. Entonces, bueno, pues yo creo que es cuestión de que se vayan introduciendo las chicas en el medio, en el trabajo de campo. Ahora es la oportunidad, porque como falta tanta gente en el trabajo del campo, pues es el momento de que se meta, de meter cabeza, quizás, del momento del cambio. Sí que es verdad que son las estadísticas, pero yo no creo en ello. No creo que... porque hay muchos casos de mujeres emprendedoras, mujeres ganaderas, mujeres rurales que se dediquen a lo que se dediquen, quieren estar ahí y son un pilar fundamental, porque las mujeres somos las que fijamos la población y las que podemos o no generar familia, pero somos las mujeres el pilar básico de los pueblos. Mi nombre es Elena, soy de aquí de Cañamero. Estudié trabajo social en Salamanca, luego hice un máster de cooperación internacional para el desarrollo y bueno, pues ahora estoy viviendo en Cañamero, en mi pueblo, y soy la trabajadora social. Yo pienso que tienes que tener cierta sensibilidad y yo creo que tienes que tener una filosofía de vida acorde con. Yo como valoro el tener mi huerto, el poder tener comida sana, el tener tiempo para mi familia, el tener mi trabajo cerca, tener tiempo para mí. Como valoro eso, valoro un pueblo. Pero claro, esto es como todo, esto son prioridades. Si tú das a esto más prioridad,
pues vas a apreciar la vida en un pueblo. Si nosotros ahora mismo abandonamos los campos, lo que tenemos es pues un sitio que se va a incendiar. Y eso hay que gestionarlo. ¿Y cómo lo vamos a gestionar? Vamos a contratar a un montón de gente que viva en la ciudad y que se desplace a cuidar los campos, que estén remotos, que estén lejos, que tengan que desplazarse, cómo gestionamos la fauna silvestre, de dónde sacamos los alimentos para comer. O sea, somos un montón de gente. No tiene más lógica que estemos un poco más uniformemente distribuidos por todo el territorio. Los pueblos viven porque vive gente en ella, ¿no? Los pueblos no son para el verano, como siempre digo, ¿no? Los pueblos no se mantienen de la gente que venimos de vacaciones y estamos 2 meses y qué maravilla, qué bonito es el pueblo, ¿no? Los pueblos viven por la gente que se queda y creo que también hay que tener como esa fuerza, ¿no? Y esas ganas de afrontar y de experimentar y de reconocer con tus propias sensaciones qué ocurre cuando vives en un pueblo y cuáles son las posibilidades que tienes para emplearte o para estar o para vivir o para lo que sea, ¿no? Para conciliar, o sea, creo que es mucho más sencillo, en los pueblos es como mucho más sencillo, ¿no? Yo creo que es esencial que los jóvenes nos unamos o creemos una red para realmente sentarnos y ver qué necesitamos para vivir aquí y qué estamos dispuestos a hacer para que eso se consiga. Porque también haciendo autocrítica podemos demandar muchas cosas, pero también creo que tenemos que implicarnos o que ser partícipes de esto, de realmente creer en ello para que funcione. Y es que al final los jóvenes somos los que vamos a determinar el futuro. O sea, si los pueblos están vivos, pero si no hay unos jóvenes que vayan a sentarse, a crear familias y a tener ese relevo generacional, no va a ir a nada. Si se vacían los pueblos, para mí es un colapso. Es un colapso social y, no sé, medioambiental. Entonces, ¿no será más lógico que fomentemos que existan esos pueblos, que las personas guardianes de esa cultura, que es nuestra cultura, no es otra? O sea, no es solo Garcilaso de la Vega, ¿sabes? Es también lo popular, y eso hay que cuidarlo. Y esas personas que además son las personas que conocen cómo se gestionan los terrenos naturales. Y si hay cosas que se han perdido y que hay que mejorar, trabajemos sobre lo que ya está. ¿Por qué vamos a empezar de nuevo? ¿Por qué? Si es que el conocimiento hay que aprovecharlo. Hay que trabajar sobre eso, sobre que haya personas en los campos, sobre que si hay cosas que no se están haciendo bien, se vayan haciendo cada vez mejor y fomentar que se pueda vivir de una manera saludable, que la gente trabaje donde vive, que se mantengan las culturas. Sobre eso hay que trabajar. Bueno, pues mi nombre es Nayara, tengo 28 años y la intención de los pueblos debe ser esa, ¿no? Hacer que la gente que venga esté a gusto, se quede y complementarnos, ya está, hacer ahí algo conjunto que seguramente que sea súper sostenible y que tenga mucho sentido. Porque la gente que viene de allá, la gente que viene de la ciudad, tiene mucha necesidad también de estar en pequeños círculos, ¿no? De estar cerca de la naturaleza. Yo es una cosa que admiro también, ¿no? De la gente que viene de fuera, ¿no? Que hay veces que casi por costumbre, por estar siempre aquí, no valoramos lo que tenemos. Y cuando viene alguien de fuera y de repente le observas cómo se le abren los ojos, ¿no? Y cómo alucina con todo lo que hay aquí, o sea, eso es una potencialidad maravillosa, ¿no? No tiene ese cansancio, no está ahí fustigada de estar cansada de estar en el pueblo, ¿no? Entonces eso lo tenemos que aprovechar a esa gente que viene y unirnos para eso, para hacer cosas, para complementarse y para crear ahí posibilidades. Pues desde la administración yo creo que lo importante y el primer punto de base es hablar con los jóvenes
que estamos en el mundo rural. Creo que sí, hay muchos parches, ¿no? Hay subvenciones, hay programas de activación del empleo. Vale, analicemos todo esto en una trayectoria de 10 años atrás, que es probablemente cuando se empiezan a hacer estas cosas, porque de repente vemos que la gente en los pueblos, quienes se quedan, quienes luchan por quedarse o a quienes no les queda otra, se encuentran con todo esto y dice, bueno, reorientación para el empleo, programa de activación de no sé qué, pero ¿para qué empleo? ¿Para trabajar en una fábrica que no la tengo en mi cercanía? ¿Para trabajar como técnica informática de no sé qué, que no me voy a poder emplear nunca aquí? O sea, yo quiero activar mi empleo aquí. Hasta mal visto. O sea, vivir en un pueblo o irte de vuelta a un pueblo es como echar a perder tu vida. O, ¿no? Es decir, no tiene futuro, ¿no? Si te vas a un pueblo, ¿qué vas a hacer en un pueblo? ¿No? Si no se puede hacer nada allí, bueno, no se puede hacer nada. Se pueden hacer muchas cosas y empezar muchas cosas. Lo que pasa es que quizá no las hemos descubierto o no las conocemos, pues porque hemos rechazado desde un principio. Vayamos a lo pequeño. Las cosas pequeñas, hay una frase de Eduardo Galeano que vamos, me encanta, porque dice que mucha gente pequeña haciendo cosas pequeñas en lugares pequeños pueden cambiar el mundo. Pues vayamos a cosas pequeñas. De cara al emprendimiento, pues facilitar a la gente que quiera emprender, porque, bueno, no solo económicamente, sino en cuanto a normativa. Las normas no se pueden escribir desde un despacho de una ciudad, no. Tú no puedes escribir una norma sin haber estado antes en el pueblo, sin ver la realidad física y los problemas que allí hay, porque tú puedes hacer pues, una subvención, una ayuda o cualquier mejora para esa persona, o sí, una ayuda, y que luego sea imposible de aplicar. Con un poco de trabajo por parte de los estamentos públicos podemos cambiar un montón en los pueblos y hacer que se genere riqueza, y eso es lo que va a hacer que se quede la gente, que tengan oportunidades laborales y posibilidad de una vida digna. Pero bueno, esto es la humilde opinión de una cabrera.